Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Se preguntaba Voltaire de dónde salen los libros, de dónde salen tantos libros, y se contestaba, porque él siempre hacía preguntas retóricas, bueno, es que los unos se sacan de los otros. Ya hemos llegado a una crisis tan grave con la cuestión de los libros, que en realidad hay libros al cuadrado, por así decirlo, que son los libros sobre libros. Y sin embargo, la gente los lee con el mismo gusto y con mayor gusto que los libros originales. Por ejemplo, ¿se leerían ustedes algunos de esos libros que recomienda Jorge Luis Borges? Primero, que son ilocalizables, y segundo, sobre todo porque él los inventa, ¿no? Y deja a la gente desesperada buscando por allí. ¿Se leerían ustedes, por ejemplo, el Necronomicon, sobre el cual habla tanto Lovecraft? Hay todavía una orden de buscadores del Necronomicon que es peor que la de los buscadores del Santo Grial. Todos lados, mire, usted no tendrá el Necronomicon. No, y usted no tendrá el libro del árabe loco Abdul al-Lahred. Por ejemplo, no hay mejor deporte que dedicarse a buscar libros quiméricos. Había un libro maravilloso, extraordinario, que tuvo una influencia poderosísima, que era el libro de los tres impostores. Y ese libro aparentemente no existió nunca. Tanto que hubo alguien que tuvo que escribir un libro con el mismo nombre para aprovechar la boga de la cuestión. Entonces, con los libros pasan las cosas más inauditas, y por eso es que uno lo sigue tolerando a pesar de que le arruinan la vida a uno. Hay que ver toda la cantidad de cosas más divertidas que uno ha podido hacer, pero no, en cuanto uno cae en el vicio del libro, entonces se produce un síndrome de acostumbramiento. Afortunadamente, los viciosos, que ya somos irrecuperables, que ya tenemos un hábito que resiste a todo tipo de tratamiento, podemos satisfacer nuestro vicio con la infinidad de libros que hay por todos lados, y hasta un extremo ya que causa otro tipo de desesperación, que es imposible leerlo. Fíjense ustedes, en cuanto uno ve un libro dice, yo me voy a leer esto, me quiero leer, pero aquí está otro más interesante. No, este está mejor, y además este está más bonito. Y además, dentro de este conjunto de políticas editoriales que han llevado a Venezuela a un grado, un rango de cuarto o tercer país lector en América Latina. Estamos aquí convocados justamente por una de estas dobles delicias, que es como el vicio ya refinado y depurado, que es un libro sobre el vicio de los libros. La librería mediática, como ustedes saben, es una cruzada que sobre todo se ha manifestado en televisión, pero también en artículos de prensa, en donde constantemente se presentan autores, a ver si la gente se desencanta del hábito de viendo los autores, pues usualmente somos muy desilusionantes. La gente se hace unas ilusiones por allí con los demás. Conmigo no se hacen ni siquiera ilusiones, pero con los demás, y en cuanto lo conocen dicen, no, pero ese bicho es... Ya, así será que José Rafael Pocaterra tiene un cuento sobre eso. Lo cierto es que yo no sé qué talento tienen Isidoro y María Alcira, que consiguen escritores que uno los conoce y los admira todavía más. Cosa que ya es imposible, por ejemplo, admirar más a Eduardo Galeano. Oye, pero es bastante difícil, pero de todo modo, después que uno lo conoce, lo admira más. Además, en el caso mío es más grave, pues yo lo estoy conociendo desde que éramos muchachos los dos. No voy a decir cuándo, pues. No lo voy a traicionar a que se le caiga la cédula a una gloria continental como Eduardo Galeano. Pero
fíjense ustedes, como Benedetti, como toda una cantidad de personas que están mencionadas, entrevistadas, reseñadas, comentadas, divulgadas, difundidas, enaltecidas, elogiadas dentro de las páginas de este volumen. Hay que hacer fructificar la escritura, el pensamiento. El libro es una especie de semilla del pensamiento. Los pensamientos solos mueren como si se los echaran en el desierto, pero cuando uno los pone en forma de libro, van a una tierra fértil. Algunos de ellos se multiplican, se expanden, se divulgan, se hibridan, se casan con otros pensamientos, y hay una vida prodigiosa que van teniendo las ideas a lo largo de los siglos, de los tiempos y de las épocas. A veces hay órganos difusores extraordinarios como la librería mediática, que enseña, muestra lo que hubiera sido imposible de ver. Por ejemplo, ese pequeño librito Escape, perdido en una babilónica biblioteca o librería de Barcelona. Sin embargo, estaba esa pequeña cosita esperando allí a que uno llegara y lo agarrara. O como otro de esos libros sublimes, extraordinarios, no se consiguen en ningún lado, La pequeña crónica de Ana María Magdalena Bach, en donde ella cuenta cómo conoció a ese señor llamado Juan Sebastián y cómo fue la vida de ellos. Es decir, son cosas pequeñas pero que fructifican, que tienen un poder generador, que son como pequeñas invenciones y creaciones del mundo. Los escritores en alguna forma son dioses frustrados. Tratan de crear un mundo no en 7 días, a veces en 70 o en 700 días o más, como lo hizo Proust. A veces ese mundo no resulta, a veces el orden de los factores, a veces no se hace nunca la luz porque el libro resulta muy oscuro. A veces hay una rebelión y la gente se come las manzanas antes de tiempo y entonces todo resulta un desastre. Pero en su sentido patético, hermoso y poético, cada libro es una especie de intento de conquistar la eternidad, y cada libro sobre libro es una especie de proyecto o de conspiración cómplice para que esa frase de Nietzsche de verdad adquiera una cotidianidad presente y perdurable. Cuando Nietzsche decía: toda alegría quiere eternidad, quiere profunda eternidad. VTV, el canal de todos los venezolanos. VTV, el canal de todos los venezolanos. Hay muchas personas de nuestros afectos que están acá y otras que nos acompañan aunque no estén acá, como esta persona. Y yo quiero leer, préstame por favor, yo quiero leer antes de que Freddy nos diga cómo él, cuando era un escritor jovencito, se inició en la librería mediática. Isidoro, lo que tenga preparado, yo quisiera simplemente decirles que este libro nos lo entregaron el día 18 de marzo y yo quiero leer el homenaje que le hicimos a una persona que para todos tiene una gran significación, hasta para quienes lo adversaron. Recorremos este libro al revisarlo para entregarlo a los editores. Ha pasado una semana de la partida de Hugo Chávez Frías, conmoviendo al mundo entero. Sin él, la historia de esta publicación probablemente no hubiera existido. Él sobrevuela todas sus páginas. A Chávez, librero mediático por excelencia, dedicamos este libro lleno de experiencias de lectores como un homenaje sencillo y amoroso a quien supo dar a los libros la divulgación e importancia que jamás presidente alguno en Venezuela dio. Viva Chávez lector. Este libro también es el producto del afecto y de la comprensión que también desde PDVSA La Estancia han tenido siempre hacia la librería mediática. En las ideas locas de nosotros de perpetuar, como dice Luis, todo este esfuerzo en un libro,
El proyecto llegó a Beatrice Sansó de Ramírez, a Hildegard Rondón de Sansó y a Gustavo Pereira. Los tres dijeron que valía la pena que se convirtiera en un libro y después de muchas cosas que les vamos a contar, fue un libro. Pero Freddy, también los escritores se van descubriendo como escritores, como es el caso de Tomás Mesones, pero también van teniendo espacios en los medios que tradicionalmente no los entrevistan, no los toman en cuenta, como fue tu caso. Claro, desde que comenzó la Revolución Bolivariana y el presidente Chávez llegó a conducir el destino político del país, sabíamos que teníamos un infiltrado ya en el Estado. Un hombre amoroso, un hombre revolucionario, un hombre con una capacidad de hacer síntesis de este gran país tan complejo, tan diverso. Pero nos hacía falta también un infiltrado en los medios de comunicación, a los poetas, a los escritores y escritoras, que pudiera, además de contar con la política de apertura que tuvo el presidente Chávez con los libros, de democratizar el libro, de difundir el libro, porque publicamos muchos libros desde que el presidente Chávez comenzó a echar a andar este proceso esperanzador. Los libros empezaron a cambiar, no solo de lugar, ya no en los anaqueles de las librerías privadas, sino comenzaron a circular por todo el país. Pero también comenzó a cambiar el concepto del libro y el concepto del leer. Y cuando empezó a distribuirse gratuitamente el Quijote o Los Miserables o la biblioteca básica temática, la gente empezó a acudir a las plazas y a los lugares de distribución. Y yo me acuerdo que había una cierta intelectualidad que creo que todavía se mantiene en pie, que se burlaba de esa acción del gobierno bolivariano y decía que íbamos a fracasar porque si usted ponía en una plaza pública a repartir harina pan, ron, cerveza, seguramente iba a tener una asistencia masiva del pueblo, pero si ponía el Quijote a distribuirse, evidentemente nadie iba a acudir al llamado. Y por supuesto que quedó desmentido ese prejuicio, que además sostuvo por mucho tiempo una política cultural de élites, ¿no? El asumir como una verdad en sí misma el hecho de que al pueblo no le interesa la cultura, de que el pueblo no asiste a los recitales de poesía, de que el pueblo no asiste al Teresa Carreño, ya daba pie para crear una cultura de élites y legitimar una cultura para las minorías. Pero la librería mediática se convierte en un espacio que yo creo no es el espacio suficiente que necesita la librería mediática en relación a la cantidad de libros que se publican y a la cantidad de venezolanos y venezolanas que están leyendo y que están escribiendo, ¿no? Pero ese pedacito, ese espacio que tenemos allí ha sido un espacio de resistencia que ha logrado no solamente darle al libro el lugar que merece en nuestra cotidianidad, sino ha sentado y sienta a escritores jóvenes con nuestros escritores más importantes y visibiliza a otras personas que no se reconocían ni siquiera como escritores, así que va no solamente a favor del libro como objeto, sino fundamentalmente a favor de la palabra, el pensamiento y la poética, que es la mejor manera de hacer comunidad. Así que cuando a usted le digan que apague el televisor porque si ve televisión no puede leer, usted puede tener la excusa de decir es que estoy viendo la librería mediática y así no le van a parar el televisor, porque además la librería mediática tiene como proyecto crear un canal exclusivo para los libros y para la lectura, crear un canal exclusivo para el pensamiento, crear un canal exclusivo para relacionarnos con eso que acontece en nuestra realidad y la transforma permanentemente, como son los libros, los pequeños libros, los libros raros, los libros nuevos, los libros clásicos, que están allí siempre latiendo y siempre diciéndonos algo. Yo creo que somos afortunados por haber tenido al presidente que tuvimos y que sigue estando con nosotros, porque es un presente perfecto, y también por tener un espacio como la librería mediática para constantemente estar acercándonos más a ese país que nosotros estamos soñando y estamos escribiendo y estamos de alguna manera sosteniendo como promesa. Así que la librería mediática fue el primer lugar donde yo vine, de San Cristóbal, de la provincia, a Caracas, a reclamar unos libros que me dieron por derecho de autor. Y fuiste a la radio. Y fui a la radio porque se celebraba el certamen Cada Día un Libro, y yo quedé en uno de esos libros publicados, y fui a la librería mediática. Era la primera vez que yo iba a la radio y una locutora sabía decir mi apellido y también se acordaba que yo era escritor,
y también había leído algo de lo que yo había escrito, así que se sentía muy bien estar dentro de un medio de comunicación por primera vez dedicado a los libros y con esa compasión en el verdadero sentido del término de acompañamiento a los autores y a las autoras, que no somos absolutamente nadie, pero somos aún menos sin estas experiencias solidarias, estas experiencias amorosas que se obstinan para que nosotros nos encontremos. Recordemos que la librería mediática es un espacio en el que los lectores son protagonistas, y en ese sentido a nosotros nos agradó tanto la primera vez que el presidente Maduro estuvo en un acto público luego de la partida del presidente Chávez fue precisamente en la inauguración de la Feria del Libro. Y nosotros estamos ahí sentados y de repente él dice, porque aquí está María Elcira Matute y la librería mediática, qué maravilloso programa. Y a mí me cayó la locha y dije, ay, Chávez veía la librería mediática y el presidente Maduro también va a seguir con esto de la lectura. Y esa vez del Día del Libro, cuando le expusimos la idea de la televisora de los libros, y él dijo, esto es una idea genial, hay que ayudar a María Elcira, el bárbaro de la cultura, Fidel Barbarito, apóyale, y todo el mundo empezó a apoyarnos. Freddy Ñáñez inmediatamente dispuso que los del colectivo TV Lecturas hiciéramos un curso de apreciación cinematográfica y edición. Y entonces Fidel Barbarito ayer me decía, tenemos que hablar, y entonces todo el mundo apoyándonos, todo el mundo sintiéndose parte de un proyecto que no es solamente nuestro, es un proyecto que ha nacido de todas las necesidades y de todo el transcurrir de Venezuela. VTV, el canal de todos los venezolanos. VTV, el canal de todos los venezolanos. Muchos afectos acá, e Isidoro tiene algo que preparó que yo no sé qué es. Bueno, en realidad no preparé nada. Lo que preparamos fue esto. Y ustedes, si supieran el trabajo que nos costó esto, fue impresionante. Tanto trabajo hacer el libro como las producciones de los programas y las ideas y demás. Y para no abusar de estas palabras, y antes que María Elcira, llegando a su vieja costumbre, me quite el micrófono, por supuesto que aquí estoy lejos de ella. Yo tengo uno aquí. Sí, pero vamos a ver quién habla más alto. Yo además tengo la compañía de Luis. Les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que en este libro ustedes van a encontrar en un índice a una cantidad de gente que la librería mediática ha entrevistado, conversado, charlado y disfrutado. Luis hacía hace un ratito, con esa sutileza con que él maneja la palabra, nos decía que a veces es mejor conocer nada más que la obra del autor y nunca al autor. No es el caso de Luis. Exactamente, no es el caso de Luis, y a eso voy. Van a encontrar aquí a trabajos que hemos hecho, o a charlas, o a conversaciones con hombres de la talla de un Gustavo Pereira, por ejemplo, de un Luis Brito García, de un Roberto Hernández Montoya, y de otras figuras muy importantes que, si me pongo a describir, Jorge Rodríguez, por ejemplo, poeta y actualmente el alcalde de Caracas, y otra cantidad de figuras, incluyendo otras figuras de otros países. Algunas figuras encumbradas de otros países, conocidas internacionalmente, y otras no tanto, pero en el cual de pronto nosotros en esas giras medias locas que hacemos, y que está medido por el dinero que nos ahorramos anualmente para pagarnos nuestros pasajes y las estadías y los menús, porque siempre tenemos una habilidad para que a la ciudad que lleguemos sabemos en qué restaurantecito hay el menú más barato para que nosotros podamos hacer una buena comida. Una vez que nosotros transitamos por todos esos lugares, nos encontramos con gente que inclusive uno se queda sorprendido de que sepan lo que actualmente es Venezuela.
Y todos ustedes, estoy seguro que los que han viajado saben que la experiencia del conocimiento internacional, mundial, de cualquier poblador del mundo, de cualquier clase social y cultural, es por la existencia de Chávez. Y por esa vida, si ustedes me permiten, quiero leer, si me permitís, tres líneas. Se llama, o el párrafo corresponde al libro del amor de Nizar Qabbani. Vamos a decir algo de la propia biografía de Qabbani. Qabbani nació en Damasco el 21 de marzo de 1923. Considerado como uno de los mayores poetas árabes contemporáneos, es la eterna voz del amor y el ferviente adorador de la belleza femenina. Ha publicado más de 50 libros y ha recibido numerosos premios literarios, aunque también ha sido duramente criticado, especialmente por abordar sin tapujos el tabú más sagrado de la cultura árabe tradicional, el sexual. Tras una intensa vida salpicada de tragedias, murió en 1998. Y aquí, en este párrafo, en esta página, elegimos 3 de los poemas de Qabbani. Leo textualmente. Dice: no cesas de preguntarme la fecha de mi nacimiento. Escribe que no lo sabes. El día en que me declaraste tu amor es la fecha de mi nacimiento. Llueve en tus ojos cual nube, llevando en mis maletas un tesoro de tristezas y pesares, 1000 arroyos y 1.000.000 de bosques, llevando bajo el abrigo la historia y el alfabeto. Porque mi amor por ti es superior a las palabras, he decidido permanecer en silencio. Esto que acabo de leer de Qabbani no es solo en honor a esa extraordinaria cultura de los pueblos árabes, sino también en mi modesta manera de comunicarme y de homenajear al pueblo sirio, que en este momento está siendo masacrado por los criminales de la OTAN, de los terroristas y de Estados Unidos. Muchas gracias. De eso se trata la librería, de mostrar desde las personas que están descubriendo los libros hasta las personas más experimentadas que tienen en su haber más de 60 libros, como Luis Brito García, de personas que no dejan que el mal significado de la burocracia los contamine, como Freddy Ñáñez, que hace que todos nos sintamos invitados a leer siempre y a leer de todo. Gracias por haber venido. Bueno, Isidoro me está aquí obligando a que cierre. Eso es como cuando uno ya está terminando el partido, está en las duchas y le dicen, no, que tiene que ya resolver ahí el 9º inning. Fíjense ustedes el mal ejemplo del presidente Chávez, que era un lector empedernido, además. No solo eso, a cada los presidentes iba con una paca de libros, los comentaba, los criticaba, leía trozos y fragmentos. No era que él decía que había leído, demás. No. Uno veía, uno sabía de dónde sacaba tiempo. Y efectivamente me han dicho que la biblioteca de Chávez, que es enorme, tenía 3.000 ejemplares por lo menos, que eran subrayados, rayados, doblados, marcados, etcétera, etcétera, en una consulta continua y voraz. El ejemplo cunde a tal extremo que la reacción no es que lea libros, pero finge que los lee. Yo creo que todos estamos con los verbos que son confiables, los verbos que se han hecho carne. Un verbo que no se haga carne, ¿de qué sirve? Y que entonces todos estamos conjugando, todos, absolutamente todos, desde que se acabó la plaga del analfabetismo, aún los que fingen leer. Los verbos, yo leo, tú lees,
él lee. Nosotros leemos. Tú amas, yo amo. Nosotros leemos. Tú te lees, tú te amas. Nosotros nos amamos. Todos nos amamos, todos nos leemos, todos nos queremos. Muchas gracias. Un libro de ejercicio y práctica del pensamiento, una filosofía de la praxis, una filosofía deliberadamente salvaje, como digo yo en el prólogo, porque se encarna en una voluntad de pensamiento que se reveló a toda escuela, a todo academicismo, a todo rigor disciplinario, que es el requisito para recibir un título de filosofía. Me acompañó siempre la energía suficiente como para dedicarme en el día a las labores algo que exige el trabajo en la alcaldía, y en las horas nocturnas y en los momentos de ocio empecé a escribir lo que sentía y algunas cosas que se revelaban que venían siendo preguntas que no había contestado nunca a través de la poesía y que se liberaban en este momento en estos fragmentos que abordan, o bien son fragmentos absolutamente diletantes que están pensando en un conflicto interno y acaso en un conflicto ocioso, o bien están haciendo un comentario de lo que pasa en la actualidad y pudieran ser entonces pequeñas crónicas de lo que estamos viviendo. Por eso el libro está dedicado con justeza a Rodolfo Santana, porque fue él el que lo convirtió en libro. Y cuando tuvimos esa dolorosa misión de despedir al maestro Santana, pues yo me quedé como con una suerte de deuda. Uno creo que termina publicando precisamente para los amigos, para los enemigos también, pero para los enemigos con más apego. Entonces este libro, sin haber salido, hoy pues lo estamos presentando. Es el libro más leído que yo haya tenido, porque se lo di a todos mis amigos para que ellos lo valoraran. Yo quisiera ver qué nos dice este libro acerca del futuro de Freddy como escritor. Antes de escribir, ¿qué hacía yo? ¿De qué forma me sobrevivía? Escuchaba música, boca arriba, en mi cama, callado. Evitaba así los pensamientos y suprimía recuerdos uno a uno. Entonces, sopesar la cosa física de estar allí era posible. Me subordinaba a la fuerza de un concierto. De esta forma transcurrió mi adolescencia. X dice que en eso se me hizo tarde para muchas cosas, y es cierto. Tarde para todo, menos para reescribir lo borrado. O sea, me querido nunca. Yo no leí el edición,